Hello, my friends. Bienvenidos una vez más a Almería. Soy Will Graham y bueno, aquí estamos. Bueno, aquí estoy yo, ahí estáis vosotros y vamos a seguir con nuestro estudio de la Confesión de Londres. Hoy entramos en un nuevo capítulo, a saber, el capítulo número 5 y estaremos hablando sobre la providencia de Dios. El título de esta primera clase es, ahí está, 5.1, estamos en el capítulo 5, párrafo 1, providencia, definición, fundamento y fin. Providencia, definición, fundamento y fin. Y cuando hablo aquí del fin de la providencia, me refiero a su propósito, su meta. ¿Ok? La definición de la providencia, el fundamento de la providencia y el fin de la providencia. Antes de comenzar hoy, os hago saber que hay un orden lógico aquí en la confesión. Estamos entrando en el capítulo 5 para hablar sobre la providencia, pero vimos en el capítulo 4 la doctrina de la creación y en el capítulo 3 la doctrina del decreto de Dios. ¿Veis el orden, no? Primeramente, en el capítulo 3 tenemos la eternidad. Dios decreta todo lo que ha de suceder en el tiempo. Y luego en el capítulo 4 tenemos el primer momento de la historia. Comienza el tiempo en la creación. Y luego en el capítulo 5 tenemos la continuación del tiempo. O sea, es perfectamente lógico. Capítulo 3, la eternidad, el decreto. Capítulo 4, la creación, es decir, el comienzo del tiempo, tal y como tú y yo lo conocemos. Y luego ahora, capítulo 5, la providencia. La continuación del tiempo que comenzó en la creación. Ok, pues vamos a leer en un momentito el texto, el párrafo del punto 5.1 de la confesión y aquí tenéis los 3 puntos en la pantalla. Bueno, básicamente los 3 puntos figuran en el título de esta sesión. El primer punto de hoy será definición. ¿Cómo podemos definir la providencia? Providencia es una palabra cristiana, ¿no? A veces la gente habla de que, algo me sucedió providencialmente. Vamos a ver, ¿qué quiere decir providencia? En segundo lugar, el fundamento de la providencia, es decir, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el fundamento de esta doctrina? Y finalmente, número 3, el fin, la meta, el telos en griego, ¿no? El telos de la providencia. ¿Okay? Así que número 1, definición. Número 2, fundamento. Número 3, fin. Hasta ahí el bosquejo. Bueno, vamos a empezar con el primer punto, que será el punto más largo de la clase, 5.1. Os invito a abrir la confesión, capítulo 5, artículo 1, y voy a leer líneas 1 al 5. 1 al 5. Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor, por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para que fueron creadas. ¿Okay? Así que Dios, el buen creador de toda la cosa, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor, por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para el que fueron creadas. Muy bien, tenemos entonces en primer lugar hoy, punto número 1, la definición de la providencia. Observad que para empezar esta definición, la Confesión de Londres apela al Creador. Es imposible separar la creación y la providencia. Porque la providencia que vamos a estudiar ahora presupone la creación. Sin la creación no habría providencia. Dios entonces, después de crear todo, lo que hemos estudiado en el capítulo 4, Dios después de crear todas las cosas, decide sostener, mantener en existencia todo lo que había creado. Porque si Dios no hubiera querido sostener lo creado, todo habría desaparecido.
Os voy a citar algunas palabras de Herman Bavinck, su libro que ya está en castellano. Este es el de Joel Beeke, perdón. ¿Dónde está Bavinck? Aquí está en la mesa. Siempre tengo mis dos amigos conmigo, ¿no? Bavinck y Beeke. Herman Bavinck, nuestro Dios maravilloso. Y él aquí en esta cita vincula la creación y la providencia. Dice Herman Bavinck, página 128 de este tomo. Desde el momento en que el mundo en su totalidad, o cada una de sus criaturas, fue llamado a la existencia por el acto creativo de Dios, inmediatamente quedan bajo la vigilancia de la providencia de Dios. Okay, así que Dios crea, y dice Bavinck, inmediatamente después, todo lo creado, todas las criaturas quedan bajo la vigilancia de la providencia de Dios. Y agrega un poco más adelante, en la misma página, el teólogo, diciendo que la providencia va de la mano con la creación. Las dos son piezas de compañía. Exactamente, amén. Es imposible divorciar la creación de la providencia. El Dios creador se encarga de sostener su creación. Así que capítulo 4 de la confesión, Dios crea todo. Capítulo 5, Dios sostiene, mantiene todo lo creado en existencia. Y según aquí lo que hemos leído en el 5.1, esta obra de providencia revela dos atributos de Dios. Bueno, dos, de forma sobresaliente: el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La providencia demuestra el poder de Dios, porque ¿quién sino el Todopoderoso sería capaz de mantener todo el universo en existencia? Yo no podría mantener el universo en existencia, tú tampoco, pero Dios sí. Dios es eterno, Dios es omnipotente, bendito sea su nombre. Y luego también la providencia exhibe su sabiduría, porque ¿quién sino Dios podría poseer tantísima inteligencia como para sostener todas las redes tan complejas que permiten que haya vida en nuestro cosmos? Por tanto, cuando contemplamos, estudiamos, meditamos en la doctrina de la providencia, estamos pensando en el poder del Señor y en la sabiduría del Señor, su poder y su gran sabiduría. Y a la hora de definir ahora la providencia, hay 4 verbos clave. Tienen sus distinciones, aunque bueno, hay 2 que tienen mucho en común, a saber, dirigir y gobernar, pero hay 4 verbos aquí clave que nos ayudan a aclarar este concepto, a veces ambiguo, de la providencia. Los 4 verbos son sostener, dirigir, disponer y gobernar. Cuando hablamos de Dios ejerciendo su santa providencia, su sabia, sapientísima providencia, hay 4 verbos que tenemos en mente: sostener, dirigir, disponer y gobernar. Iremos en orden, en el orden aquí de la confesión. En primer lugar, sostener. Bueno, aquí creo que es bastante fácil entender el verbo sostener. Dios entonces crea todo y por su providencia sostiene todo lo creado. Mantiene en existencia todo lo creado de forma activa. Es decir, el poder de Dios hace que el universo siga existiendo. Y sin este ejercicio constante, cotidiano de Dios, todo lo creado se disolvería en la nada. Entonces Dios se ocupa de que todo lo creado siga con sus propiedades peculiares para que siga existiendo. Y esta verdad se aplica tanto a las partículas subatómicas como a las galaxias lejanas. Tiene que ver con lo pequeñito, lo chico, y tiene que ver con lo grande. Dios está sosteniendo todo con el poder de su palabra. Si Dios se retirara del universo, todo se desintegraría. Todo dejaría de existir. Ok, en primer lugar, entonces, la providencia de Dios habla de que el Señor está sosteniendo todo lo creado. Está manteniendo todo con vida. Si Dios abandonara este planeta, se vendría para abajo, desaparecería. Segundo verbo, sostener. 2, dirigir. Dirigir. Un escritor patrístico llamado Teodoro de Ciro, que escribió en el siglo V, él dice que Dios
no ha dejado su creación como una barca sin un capitán que la guíe, de modo que es llevada por el viento y rota sobre las rocas. Dios no solamente se dedica a sostener la barca, sino que Dios permite que haya un capitán en la barca. Así que la barca está siendo sostenida por el poder de Dios y el capitán de la barca es el Todopoderoso, el omnisciente Dios. Dios es el capitán de la barca del universo. Por tanto, Dios está dirigiendo todas las cosas. No solamente sostiene, sí sostiene todo, amén, pero está dirigiendo todo hacia su verdadero fin. Y esto significa entonces que si Dios está dirigiendo todo hacia un propósito, por un lado quiere decir que no hay tal cosa como el azar. El azar, la potra, la suerte, es que no existen. Son inventos de la raza humana caída. Si todo tiene un propósito, si todo está siendo dirigido por el capitán, no hay tal cosa como el azar, todo está bajo control. Y por el otro lado también, esto significa que todo lo que sucede en el cosmos tiene sentido. Y qué consuelo pastoral, ¿no? Para el pueblo de Dios saber que todo lo que nos acontece en esta vida tiene un sentido. Lo veamos o no lo veamos, hay un sentido en todo, porque detrás hay un fiel, sabio, benévolo capitán que está dirigiendo todo conforme a su santa gloria. Así que Dios sostiene, amén, sostiene la barca, mantiene la barca en existencia y también dirige la barca. Dios es glorioso. Así que tenemos la providencia de Dios. Dios está sosteniendo todo, Dios está dirigiendo todo. Tercer verbo, Dios dispone. Dios dispone todas las cosas. Sostiene, dirige, obra, dispone. Bueno, este verbo aquí se refiere a cómo Dios coloca las cosas o las personas de una manera determinada para que sus propósitos se lleven a cabo. Por ejemplo, estamos hablando de la analogía de una barca, ¿verdad? Que está ahí en el mar. Pues una barca. Si Dios quiere que un varón construya una barca, pues el Señor se encarga de crear madera, ¿verdad? Para que se pueda construir la barca. Es decir, Dios dispone las cosas. Dios permite que haya materia prima con el fin de que existan barcas. Por ejemplo, Dios quiere que un varón le edifique una casa, pues Dios se encarga de crear arcilla, ¿verdad? La materia prima a partir de la cual nosotros podemos hacer ladrillos y luego montar casas. Entonces, cuando Dios le dice a Salomón que le edifique un templo, pues en la providencia de Dios, el Señor crea los elementos a partir de los cuales el templo puede ser levantado, edificado, erigido. Y es más, providencialmente Dios se encarga de crear a un rey llamado Salomón, con el fin y el deseo de levantar un templo para la alabanza del Señor. Entonces, Dios dispone todas las cosas. Él pone las cosas de tal manera que sus propósitos se cumplan. Lo que podemos aquí decir en este sentido es una frase que tendemos a utilizar en el contexto de la salvación y también en cuanto a la predestinación. Dios utiliza medios para llevar a cabo sus fines, ¿no? Y cuando hablamos de que Dios dispone todas las cosas, Él se encarga de que hay estos medios a través de los cuales sus fines se den, se lleven a cabo. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios sostiene, Dios dirige, Dios dispone todas las cosas. Y finalmente, número 4, Dios gobierna. Gobierna. Y en realidad, los primeros 3 verbos que hemos visto están subordinados al gobierno de Dios, ¿no? Dios sostiene todo, Dios dirige todo, Dios dispone de todo, porque Él está gobernando. Así que el verbo aquí clave en cuanto a la providencia es que Dios gobierna. Dios reina sobre todo lo creado. Y este gobierno lo abarca todo. Si hablamos desde una perspectiva humana, abarca el clima, las plantas, los animales, las naciones,
los eventos de nuestra historia humana, nuestros corazones, los demonios, los ángeles, hasta el pecado humano que veremos en un par de semanas en el estudio de la providencia. Dios es soberano sobre todo y su providencia se extiende a todo, a absolutamente todo. Joel Beeke escribe, ahora sí puedo enseñaros el libro de Beeke, que ya son 6 tomos en castellano, que es el segundo. Nada está excluido del control de Dios, porque Él es la fuente, el sustentador y el objetivo de todas las cosas. Repito la cita. Nada está excluido del control de Dios. Aleluya. Porque Él es la fuente, el sustentador y el objetivo de todas las cosas. Por tanto, hermano, detrás de todos los sucesos en tu vida, sean situaciones felices, situaciones tristes, detrás hay un Padre benévolo, santísimo, sapientísimo, sentado en el trono celestial. Y como bien confesó el rey Nabucodonosor, hablando de Dios, dice en Daniel 4:35, Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios reina. Dios gobierna. La doctrina de la providencia de Dios grita a todo pulmón. El Señor es el gobernador supremo sobre el cosmos. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén para la alabanza del Señor. Entonces, definición. ¿Cómo hemos definido la providencia? El primer punto de la clase, pues hemos resaltado 4 verbos. La providencia, sinónimo de sostener, dirigir, disponer y gobernar. Sostener, dirigir, disponer y gobernar. Nuestro Dios reina, no solamente sobre este momento inicial de la creación, sino sobre todo lo creado a partir de la creación en adelante. Nuestro Dios reina. Suyo es el imperio. Aleluya. Amén. Hasta aquí, entonces, el primer punto de la clase de hoy. La descripción, la definición de la providencia, sostener, dirigir, disponer, gobernar toda la cosa. Ahora, número 2. Aquí no voy a entrar en tantos detalles porque hemos visto esto en los decretos de Dios, capítulo 3. El fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la providencia? Okay. Estamos diciendo que Dios, a partir de la creación adelante, ejerce su dominio, su gobierno, su control sobre todo lo creado. Ahora, ¿cuál es el fundamento? ¿En qué se basa esta providencia de Dios? Pues según la confesión, voy a leer ahora líneas 5 al 7 del capítulo 5, 1. Dice, línea 5, conforme a su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad. ¿Okay? Conforme a su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad. Hace unas semanas estuvimos en el capítulo 3. Y el capítulo 3 de la confesión nos habla sobre la doctrina de los decretos. El decreto de Dios, ¿verdad? Dios en la eternidad decreta, determina todo lo que ha de suceder. Y entonces la providencia de Dios en la actualidad está fundamentada en aquel decreto. Voy a leeros rápidamente. Esto ya lo vimos, y podéis ver la clase entera si queréis. El decreto de Dios, el 3.1, voy a leer solamente las primeras líneas. Y dice la confesión, capítulo 3.1, Dios, desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, toda la cosa, todo lo que llega a suceder. Hasta ahí la cita. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué es la base de la providencia que estamos hoy estudiando? Dios ejerciendo su control sobre todo lo creado. Pues el fundamento es el decreto divino. ¿Por qué? Porque la providencia tiene que ver con el tiempo.
este momento histórico en el cual estamos viviendo, la historia del mundo. Pero el decreto pertenece a la eternidad. Entonces la providencia emana del decreto. Y si pensamos en el capítulo 4, la creación, podemos elaborar la frase para que se lea: tanto la creación como la providencia emanan, se derivan del decreto eterno de Dios. Y bueno, lo que hemos leído ahora en el 5.1, entonces Dios, según su consejo, su sapientísimo, santísimo consejo, Él determina todo lo que ha de ser, y por esta razón, Dios ahora tiene un previo conocimiento infalible. ¿Cómo sabe Dios lo que va a pasar hoy? ¿Cómo sabe Dios lo que va a acontecer mañana y la semana que viene y en 5 años? ¿Cómo puede Dios saber todo esto? Porque Dios ya ha decretado aquellos eventos, acontecimientos en la eternidad. Y bueno, yo sé que ya hemos trabajado este tema de que Dios conoce el futuro, según su decreto, Él decreta lo que va a haber, por tanto, Dios sabe perfectamente lo que va a suceder porque está todo fundamentado en su decreto. No voy a volver a repetir las cosas que vimos en el capítulo 3. Si podéis volver, está aquí el playlist de mi canal, la lista de reproducción, y podéis ver todos los vídeos del capítulo 3. Entonces, en respuesta a la pregunta inicial, Pastor Will, ¿en qué se basa la doctrina de la providencia de Dios? ¿Cuál es su fundamento? Respuesta: el fundamento de la providencia es el decreto eterno del Señor. Si queréis una imagen, el decreto es el huevo, la providencia es el pollito. El decreto es el huevo, la providencia es el pollito. Y cito un par de textos bíblicos antes de saltar al tercer punto de la clase de hoy. Antiguo Testamento, Isaías 46:10, dice, y está hablando sobre el decreto de Dios, revelando que Dios sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Según su decreto. Dice Isaías 46:10, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y yo digo, mi consejo permanecerá, haré todo lo que yo quiero. Entonces, el futuro del mundo, según Dios, emana de su consejo divino, su decreto eterno. Entonces, como estamos hablando hoy de la providencia, todo lo que sucede en este universo está en última instancia sujeto a un decreto eterno de Dios. Por ejemplo, para que esto sea muy sencillo de entender, hoy mismo estamos en una clase de estudio doctrinal. Los hermanos que estáis aquí en la Iglesia Palabra de Vida Almería, estáis conmigo, y sé que también que hay hermanos de diferentes iglesias en España, en el mundo hispanoparlante, que estáis siguiendo estos estudios, estáis ahora en internet siguiendo esta lección, y estamos aquí ahora mismo porque Dios decretó este tiempo de estudio antes de la fundación del mundo. Y esto, de verdad, esto es impresionante. Cuando te pones a pensar, ¿no?, que todo lo que estás viviendo es, en una instancia, un fruto, una consecuencia de lo que Dios decretó en la eternidad. ¡Wow! Es que es increíble. Es que esto no nos entra en la cabeza. Así que gloria a Dios. Y luego, si queréis un texto neotestamentario también, podéis apuntar, si queréis, Efesios 1:11. Dice que fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, todo, absolutamente todo, no solamente la salvación de los elegidos, sino todo lo que sucede en la creación está sujeto a la predestinación, al decreto eterno de nuestro Dios. Entonces, para repetir lo que antes comenté, Pastor, ¿cuál es el fundamento de la providencia? ¿En qué se basa? La respuesta bíblica es que la providencia encuentra su fundamento en el decreto eterno de Dios. Ahí está la base. La base es el decreto, y así nace la providencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, punto 1, definición. Hemos visto 4 verbos. Sostener, dirigir, disponer y gobernar. Número 2, el fundamento de la providencia, el decreto de Dios. Y gracias a este decreto del Señor, ya Dios sabe perfectamente lo que va a pasar en el día de mañana, porque ya ha determinado lo futuro, lo que ha de suceder. Amén. Y finalmente, número 3, el fin, el telos, la meta. ¿Hacia qué apunta la providencia?
Porque estamos diciendo que Dios está dirigiendo todo, pero dirigiendo todo ¿hacia qué exactamente? Bueno, la última lectura hoy del libro de la confesión, hoy voy a volver al capítulo 5, estoy aquí en el capítulo 3 del decreto, capítulo 5, líneas 7 al 8. Entonces Dios ejerce su providencia, lo hace en base a su decreto eterno, y aquí acabamos con líneas 7 al 8. Me gusta esta frase, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. ¿Okay? Porque Dios hace lo que hace en la providencia para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. ¿Cuál es el fin de la providencia? La gloria de Dios. Soli. Deo. Gloria. El fin no es antropocéntrico. El fin es teocéntrico. Dios es el eje de todo, el centro de todo, la meta de todo, el propósito de todo. Y aquí vemos que la confesión termina hablando de 5 atributos de Dios que vemos o que veremos, ¿verdad? Exhibidos tras el cierre de esta providencia divina. 5 cosas son sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Bueno, ya hemos hablado de los primeros 2. En el primer punto de la clase destacamos que la providencia revela el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Bueno, poder, porque claro, ¿quién sin un Dios todopoderoso puede encargarse de dirigir y gobernar todo el cosmos? O sea, vemos ahí el poder de Dios y su sabiduría de nuevo. ¿Quién sino un ser infinitamente inteligente y sabio podría gobernarlo todo? Así que vemos el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahora tenemos 3 atributos nuevos. La providencia de Dios sirve para resaltar su justicia, su bondad y su misericordia. Su justicia, su bondad y su misericordia. Ok, en primer lugar, justicia. ¿Por qué justicia? Bueno, porque nuestro Dios juzgará por medio de su Hijo, juzgará por medio de Cristo a todos los malhechores por su pecado, demostrando así su perfectísima, inmaculadísima santidad. Nadie se escapará del juicio del Señor. Y la justicia de nuestro Dios será glorificada eternamente a través de la condenación de Satanás, sus ángeles, los demonios, y luego todos los impíos. La providencia pues servirá para que la justicia de Dios sea proclamada eternamente. Dios juzgará con santa justicia, con perfecta santidad. Así que la providencia, el fin de la providencia es ensalzar la justicia divina. Siguiente atributo, su bondad. Pues claro, la providencia de Dios testifica diariamente de la gran bondad del Creador para con sus criaturas. ¿Quién envía los rayos del sol para que crezcan los árboles? ¿Quién les nutre de agua? ¿Quién alimenta a las aves? ¿Quién renueva toda la creación? ¿Quién envía su lluvia sobre justos e injustos? Pues el Dios de toda bondad. Toda la creación exclama a gran voz que Dios es bueno, bueno, bueno. Sí, Dios es bueno. La providencia revela que Él es buenísimo. Y fijaos, ¿no? En todas las cosas que tenemos aquí en este despacho, ¿no? Tengo vida, tengo aire en mis pulmones, tengo ojos. En la gracia común de Dios tengo gafas, tengo libros, tengo una guitarra, tengo internet, tengo un micrófono. Dios en su gran providencia nos da tantísimas cosas que no merecemos. Y todo esto sirve para que exaltemos la bondad de nuestro Creador. Y finalmente tenemos nombrada aquí la misericordia, el quinto atributo. Así que sabiduría, poder, justicia, bondad y finalmente la misericordia de Dios.
Pues hermanos, también vemos la misericordia de Dios en la providencia. Porque como evangélicos nos gozamos en la realidad de que hemos nacido en un universo en el cual hemos sido expuestos al evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Hemos recibido la buena noticia de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Si nos hemos arrepentido de verdad y si hemos colocado nuestra fe en el Señor Jesucristo, ha sido únicamente por la superabundante misericordia de nuestro Dios. Y así, pues, eternamente, de la misma forma que los impíos, su condenación eterna servirá para que la justicia de Dios sea ensalzada eternamente, la salvación del pueblo del Señor resaltará la misericordia perpetua del Señor Dios Todopoderoso. Consiguientemente, hoy podemos acabar diciendo que la doctrina de la providencia tiene como fin la gloria de nuestro Dios. La providencia dice que Dios es sabio, que Dios es poderoso, que Dios es justo, que Dios es bueno y que Dios es sumamente misericordioso. Toda la gloria al Dios Altísimo. Y el pueblo del Señor dice, amén, gloria a Dios. Recapitulación. Hoy, en primer lugar, arrancamos con la definición de la providencia usando 4 verbos. Bueno, verbos sacados de la confesión. Sostener, dirigir, disponer y gobernar. Punto 2. ¿Cuál es el fundamento de la providencia? El fundamento de la providencia es el decreto. El decreto es el huevo y la providencia el pollito. Bueno, si queréis, podemos decir que el decreto es el huevo, la creación es el pollito y la providencia es el pollo, ya crecido. Y punto número 3, fin. ¿Cuál es el fin de la providencia? Pues, solideo gloria, la gloria de Dios. Y vemos aquí 5 atributos nombrados por la confesión. Sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Pues gloria a Dios, hermanos. Aleluya, bendito sea el Señor. Y no solamente entonces debe darnos consuelo a nivel existencial, sabiendo que detrás de todos los sucesos en nuestra vida hay un Dios benévolo, sino que también debería llenarnos de gozo, aprender hoy, que más allá de nuestra propia comodidad y bienestar, que ciertamente son cosas, ¿no?, importantes, pero más allá de nosotros hay un gran Dios a quien amamos con todo nuestro ser, que va a ser exaltado eternamente. Gloria a Dios. Así que esto tiene que provocar no solamente paz en nuestro corazón, sino alegría, sabiendo que nuestro Rey, en efecto, reina, gobierna sobre todo, y todo en última instancia servirá para que su nombre sea famoso y notorio por los siglos de los siglos. Toda gloria a Dios Padre, toda gloria a Dios Hijo, toda gloria a Dios el Espíritu Santo. Y hermanos, ¿cómo no acabar hoy diciendo, Soli Deo Gloria? ¡Wow! Amén. Hasta luego, hermanos. Nos vemos la semana que viene en el 5.2, si el Dios de la providencia así lo permite. Hasta luego.